Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz el Señor, que cada día más esa presencia viva se manifieste en nuestros corazones. Bendito y alabado sea el Señor. Esperamos que esta palabra esté llegando a cada uno de tu alma, de tu corazón, de tu espíritu, y que tú la pongas por obra. Recuerda, en la iglesia no lo vuelvas a hacer, por favor. Recuérdalo. No es un signo muy bueno ni saludable para tu espíritu, porque es un signo pagano, mi hermano. Es un signo pagano que se dio allí en Estados Unidos en la época del hipismo y está reproduciendo ese mismo modelo. Entonces, esa no es la paz verdadera. Levanta tu manita y haz una pequeña reverencia. Suficiente con eso. Entonces, no te pongas a hacer signos que tú no sabes de dónde vienen los orígenes. Entonces, ten cuidado, porque es un signo pagano. Recuérdalo. Y para la señal de la cruz, como nos lo enseñan en el catecismo precioso, nuestra tradición, Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿sí? Y hacemos la señal de la cruz de esta manera, porque aquí hacemos la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Padre eterno, por tanto amor y misericordia con nosotros. Porque no todo es para todos, Padre Santo, solamente para los que los quieren recibir. Y esta palabra yo quiero recibirla. Que el mensaje llegue a nuestro corazón, Papito Dios del cielo. Que nuestro corazón esté dispuesto a recibir tu santa palabra. Bendito seas tú, Padre Santo, por tanto amor y misericordia, por tanta bondad que tienes para con nosotros. Bendito seas tú. A veces yo me pongo a pensar de dónde viene la rebeldía a veces en nuestros hijos, Padre. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros somos rebeldes, muy rebeldes. Y eso hace que nuestros hijos también lo sean. Pero no nos damos cuenta de eso, porque el orgullo en ocasiones nos tiene dominados. Ayúdanos a morir a nosotros mismos y darnos cuenta que estar en ti implica la humildad, porque tu Hijo nos lo enseñó. Que seamos mansos y humildes, teniendo ejemplo de su comportamiento, de lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó. Que aprendamos a ser mansos y humildes. ¿Cómo cuesta eso, Padre? ¿Cómo cuesta? Bendito y alabado seas por la palabra que hoy nos das. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, muy bien, palabra del día de hoy. San Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 18. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se les apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre, y salió con ellos de noche camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llantos amargos y grandes lamentos. Era Raquel, que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí hay dos momentos importantes, aunque realmente pues es uno en la medida en que pues se da lo que nosotros llamamos la persecución de los niños. Posiblemente en muchas partes del planeta Tierra tomarán este día como el día de hacer bromas, el día de los santos inocentes.
Aquí en Colombia se utiliza muchísimas veces eso, ¿no? Y entonces hacen bromas, pero en la realidad no es un día de bromas. ¿Por qué razón? Porque lo que se está conmemorando una fecha como el día de hoy, 28 de diciembre, es precisamente la muerte de muchos niños que siendo tan pequeños fueron los primeros sacrificados en nombre de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque es el primer signo, la primera como evento importante a nivel social en cuanto se da una muerte muy grande de niños menores de 2 años por causa de por causa de la persecución que se tenía de parte del mal hacia nuestro Señor. Ese fue un evento muy grande, muy tremendo, donde se ve la influencia clara del maligno. Y es todavía una situación de la influencia clara del maligno, precisamente por tomar una fecha de estas, no con reverencia, sino precisamente con burla. Y yo creo que muchísimas personas hacen hacen en este día este tipo de bromas y de cosas así precisamente por el desconocimiento. Y como dice el profeta Oseas, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y es eso, o sea, muchísimas veces tomamos algo que debería ser sagrado como algo de burla y nos estamos prestando a hacer esos instrumentos del enemigo para seguir como afectando, como haciendo cosas que son impropias, ¿sí? Haciendo cosas que son impropias. Pero bueno, importante el evento de que, imagínate, tú estás en Egipto, ¿sí? Allí todavía estaban en Belén, José, San José, la Santísima Virgen y el niño, estuvieron los reyes sabios. Miremos que aquí hablan es de reyes sabios, no reyes magos. Reyes sabios porque eran hombres estudiados, hombres que fueron a visitar al niño con los presentes que se conocen, ¿no? Incienso, mirra y oro, que fueron a visitarlo. No eran magos, eran sabios en la medida que eran estudiosos y por medio de las estrellas llegaron allí donde estaba el niño. Es una situación donde, ya empezamos a observar como esos eventos hermosos, importantes. Vemos que hay un niño que ya está crecido, o sea, es curioso, cuando uno es niño uno piensa que todo sucedió en un mes, desde el 8 de diciembre hasta el 6 de Reyes, y uno cree que fue el tiempo que la Santísima Virgen se embaraza, tiene a su niño y todo. O sea, cuando uno es niño uno cree que esa es la temporada, ¿no? Pero ya cuando uno está creciendo, bueno, ya uno ya empieza a tener un poquito más de tantos meses tuvo la Santísima Virgen y nació, y entonces apenas nació que llegaron los reyes sabios, y resulta que no fue así, porque los reyes sabios llegan mucho tiempo después, en la medida de que ellos salen a caminar en la estrella. Cuando sale la estrella de Belén, entonces ellos empiezan a dejarse guiar por la estrella de Belén. Pero, o sea que ese fue un camino importante. No fue que llegaron al otro día el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la matanza fue de niños menores de 2 años, porque se considera más o menos el tiempo que los reyes sabios caminaron hacia Belén hasta encontrar al niño y posteriormente pues entonces volverse ellos para su tierra, ¿no? Y eso pues no creo que haya sido de un día para el otro, porque definitivamente las cosas antes eran bien diferentes. Tenían que planear los viajes, los del retornos, etcétera, muchas cosas. Pero entonces lo hermoso de cómo el Señor desde el mismo vientre materno,
Él está siendo protegido, Él está siendo cuidado por nuestro Padre Dios. Él está haciendo que las cosas estén a favor del niño. Tengamos presente algo, y eso está en la palabra. El Señor nace en forma de persona, y a Él, o sea, Él puede tener su divinidad, pero a Él se le indica. Él tiene las indicaciones de que Él tenía que dejar su divinidad de lado y ser una persona normal. Y esto es algo que Él va a hacer. Él va a funcionar como una persona normal. Se necesita esa conexión con el Padre, esa obediencia a sus padres terrenales, ¿sí? San José, después de que pensó abandonar a la Santísima Virgen por ese embarazo, se volvió ese protector también de este niño. ¿Por qué? Porque era un encargo especial, y por eso se dirigió a la cabeza, el ángel se dirigió a la cabeza de esa familia que era San José, para proteger a su familia. Y a pesar de que no era hijo biológico de San José, él quedó con la protección de su familia, de su esposa, de su hijo. Y miremos aquí cómo es de tremendo que en la actualidad el hombre no tiene conciencia de esa protección que debe tener de su familia. Él abandona a su familia muchas veces, él lastima a su familia. Curiosamente, él es el que plantea el aborto muchas veces, porque se va a acabar esa libertad que se tenía, ¿cierto? Posiblemente, entonces por eso prefiere que no se tengan niños. Entonces, en vez de ser ese protector, como aquí muestra a San José, protegiendo a la Santísima Virgen y protegiendo al niño Jesús, el hombre en la actualidad se ha vuelto ese hombre no protector, ese hombre que no está vigilante para que el maligno no venga a destruir su familia. Y como desafortunadamente no es un hombre que está conectado con nuestro Padre Dios, pues desafortunadamente no se da cuenta de todo lo que su familia va a experimentar. Al contrario, se deja envolver en los problemas y en los lazos del maligno y termina realmente haciendo un daño grande, siendo parte del plan del enemigo, destruyendo a su propia familia, a sus propios hijos. Entonces es muy importante porque aquí nos está hablando de un San José obediente, un San José conectado con Dios, un San José conectado con Dios, que obedece lo que Dios dice, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si San José tampoco hubiese querido obedecer a Dios? No hubiese querido escuchar la voz de Dios desde el momento en que el mismo ángel le dice que no tuviera temor y que aceptara a la Santísima Virgen como su esposa. ¿Qué hubiese sucedido si eso hubiese pasado? Como es lo que en lo común actual está sucediendo. La familia se hubiese destruido, quién sabe, la historia cómo hubiera culminado, ¿no? Pero en este caso nos está hablando de un hombre que es conectado con Dios, un hombre que habla o que recibe el mensaje de Dios, porque aquí no habla de que él hablaba con Dios, no, pero sí recibía el mensaje de Dios, sí obedecía el mensaje de Dios. No se ponía en contra, no cuestionaba, no decía, no, pero eso será verdad o qué. No, simplemente él obedecía a Dios. Y al obedecer a Dios, él hizo el papel del propósito que Dios tenía para él, que era proteger a su familia, proteger a su hijo, para que su hijo pudiera hacer el plan que estaba destinado para él. Hoy, ¿cuántos hombres realmente han abandonado sus hogares? ¿Cuántos hombres han desprotegido sus niños? ¿Cuántos hombres están negando su paternidad? ¿Cuántos hombres realmente en la actualidad no están conectados para nada con Dios? No están conectados con Dios. No les gusta la oración. No les gusta el estudio de la palabra.
Y son los hombres que están escogidos. O sea, cuando te tocó el privilegio de ser padre. Son hombres escogidos para proteger familias, para proteger hijos, para levantar hogares para Dios. Pero como no están conectados con Dios, son hombres que el mal está utilizando de manera impresionante para destruir. Porque eso es lo que está pasando. Se está destruyendo la familia. Porque desafortunadamente las cabezas de estos hogares desafortunadamente no están en el propósito que Dios quiere para ellos. Da tristeza como el hombre está haciendo el juego de Satanás, siendo el instrumento de Satanás, porque es la forma como como se dice, el hombre se está burlando de los hogares de Dios, ¿sí? Se está burlando de los hijos de Dios. Entonces utiliza la cabeza de un hogar para hacer daño y el hombre lo está permitiendo. Todo por pereza, todo por la lujuria. Desafortunadamente, a través de todos los siglos, el hombre se ha permitido la lujuria. Miremos qué le pasó al rey David por no conectarse con Dios en ese momento, por dejar esos espacios de pereza y de ocio, porque eso le pasó a David. En ese espacio de pereza, de ocio, de no estar haciendo lo que le correspondía, batallando contra todas esas tentaciones que estaba teniendo, desafortunadamente David se da ese espacio de descanso. En la parte espiritual no podemos hacer eso. ¿Y qué sucedió? Simplemente se dejó llenar de la tentación al ver a Betsabé y desafortunadamente cayó en la lujuria, que eso es de los pecados que a las cabezas de los hogares les está afectando de una forma impresionante en estos tiempos, y desafortunadamente eso trajo muerte, trajo asesinato a su propia familia. Entonces, ¿todo por qué? Porque la cabeza de los hogares no está siendo conectada y debe ser conectada absolutamente todos los días con nuestro Señor, con nuestro Padre Dios, porque la cabeza del hombre es el Señor. Debería conectarse. Entonces, la pereza que está viendo y la lujuria, dos pecados capitales importantísimos, además de eso, unele a eso la soberbia, están haciendo cosas desastrosas en la cabeza de nuestros jefes de casa, de nuestros líderes de nuestras casas, de nuestros esposos. Entonces necesitamos realmente orar, trabajar bastante. Realmente es una batalla la que debemos estar haciendo todos los días para que las cabezas de nuestros hogares realmente se conecten con Dios y cumplan el papel que corresponde a estas cabezas, que es el de protección, el de proveer para su hogar, el de cuidar ese tesoro que Dios les ha dado, que de verdad estén siempre a la escucha de mirar, bueno, mis hijos se están involucrando acá y que ellos tengan posibilidad de entender cómo Dios, cómo el mal puede estar atacando a sus hijos y él estar allí alerta, no, esto está pasando, no, aquí no es, vámonos para tal lado. O sea, qué bendición que el hombre se logre conectar con Dios para proteger su hogar. Y aquí nos está hablando de ello, de ese San José que escucha, ese San José que obedece, ese San José que protegió su familia y que buscó ese estar siempre dependiendo de la palabra de Dios para proteger su hogar. No sé. Hay muchos Herodes que están en la vida, muchos Herodes. El Herodes es el que quiere acabar generalmente siempre con el plan de Dios. Lo quiere acabar porque como esos Herodes están en el mundo buscando simplemente el beneplácito y el orgullo del mundo, ese espíritu de Herodes está todavía, sigue prevaleciendo todavía, el espíritu de Herodes. Y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de espíritus. ¿Qué implica ese espíritu de Herodes? Que necesariamente va a perseguir a las personas santas, a las personas que buscan del Señor,
Recuerden que él con engaños quiso conocer a los reyes de Oriente, y a propósito estudia lo que significa magos allí en un diccionario bíblico, estúdialo, que es muy interesante donde viene ese concepto que tiene que ver mucho con lo que Mónica dice sobre los hombres sabios. Sí, estúdialo, vale la pena, no te quedes simplemente con el concepto, sino estudia, profundiza, que es bien interesante. Y entonces él fue donde los reyes magos, los reyes sabios, como dice Moni, y entonces ellos le dijeron humildemente y de una manera muy inocente que estaban buscando al rey que iban a ser. Y el espíritu Herodes, Herodes el Grande, el papá de Herodes Antipas y Herodes Filipo, que posteriormente siguieron allí en Israel. Entonces el que murió, y decía en la Biblia, es Herodes el Grande, o sea, el papá de Herodes. El que persiguió, el que mandó matar a los niños fue Herodes el Grande. Entonces, ¿qué sucede? Que este hombre se llenó de soberbia y entonces mandó matar a los niños. Entonces, persiguiendo siempre a esas personas que buscan del Señor, siempre. Cada vez que tú buscas de Dios, siempre los Herodes van a estar tratando de minimizarte, de opacarte, inclusive entre la misma iglesia, para tratar de matar a los niños. ¿Qué quiere decir? Matar a los niños es el hecho de quitar esa parte que hay dentro de tu interior, que están haciendo en ti, que están haciendo en tu ser. Ese niño que quieren hacer frente a la parte espiritual lo quiere opacar. Opacar, ese Herodes es el que hace que realmente se den los abortos, por ejemplo. El espíritu de Herodes, o sea, Satanás, que Dios lo reprenda, a través de esa influencia que él tiene en el ser humano, entonces hace que fácilmente esos niños mueran. Y mira lo interesante de todo esto, que detrás de tantos sacrificios, detrás de todo lo que hace el Señor para que nosotros no nos perdamos, porque dice la palabra que Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, ninguno, que tú ni yo nos perdamos, que no nos perdamos a nivel de familia. Él hace todo lo posible para que no nos perdamos. Acuérdate que Él nos dio un regalo maravilloso, y a través de ese regalo, Él como que se limita. Y la única limitante es el libre albedrío. O sea, la posibilidad que tienes tú de decidir, porque es un regalo de amor. El regalo más grande que Él nos dio fue el libre albedrío, para que nosotros tomáramos la decisión, porque Él no impone, Él seduce, Él ama. Entonces, ¿qué pasó con todo lo que se dio? Imagínate, unos reyes que no eran judíos. ¿Por qué no utilizó judíos para que pudieran ellos llevar esos regalos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no utilizó, si es que había muchos judíos ricos, con mucho dinero? ¿Por qué no utilizó sino a unas personas de Oriente? ¿Por qué? ¿Por qué les hizo ver esa visión tan hermosa de la estrella de Oriente, que iban a ser el Salvador? Y estos hombres no judíos, hombres que no conocían la palabra como los judíos que se la saben de memoria, hombres que no estaban ellos de pronto adiestrados o no eran doctores pues frente a la palabra de Dios, y los que sí la conocían, ¿por qué no los utilizó a ellos? ¿Por qué gente pagana? ¿Por qué gente del mundo? ¿Por qué permite que los niños mueran, inocentes mueran en el nacimiento de nuestro Salvador? ¿Por qué sangre inocente? No solamente fueron niños, fueron las mamás de los niños que los protegieron, fueron papás que estuvieron protegiendo también a sus niños. O sea, mucha gente murió allí, no solamente fueron los niños, los pequeñitos. Mucha gente en Belén. En Belén rechazaron a mi Jesús. Por tradición, no sea actualmente, esperemos que no sea así, pero por mucho tiempo Belén no quería nada sobre el cristianismo, absolutamente nada. Sacaron a todos cómo expulsaron incluso a los pastorcitos. Estudia todo eso, que es súper lindo, estúdialo. Cómo lo rechazaron, cómo los pastorcitos fueron obedientes a nuestro Señor Jesucristo. Todo eso, lo que hace mi Padre Dios, es que tú no te pierdas. Dice la palabra, mi papá lo dice en su palabra, que Él ha dado naciones enteras. Muchos se han sacrificado, mucha sangre se ha derramado para que tú no te pierdas. Inclusive utiliza paganos como estos reyes que vienen de pueblos paganos, convertidos porque eran hombres muy sensibles. ¿Para qué? Para que te des cuenta que mi papá hace todo lo posible para que tú no te pierdas, hasta lo imposible, porque para Dios nada es imposible, para que tú no te pierdas. Y fíjate lo que dice Mónica con respecto a la posición del San José en las casas.
San José era muy obediente. ¿Pero por dónde aprendió a ser obediente? Cuando escuchó la voz del ángel. Porque él tuvo miedo. Él tal vez intentó desviarse un poco. Tuvo pensamientos que no eran. Pero Dios lo permitió. Todo lo permite Dios. Todo lo que tú estás vivenciando en tu vida familiar, en tu vida personal, todo lo que tú vivencias es una obra de Dios maravillosa, porque no quieres que tú te pierdas, y de una u otra forma va a colocar todos los medios disponibles, así hasta utilizando hasta los paganos, hasta las piedras, como dice la palabra, hasta las piedras hablarán, para que tú no te pierdas. Si utilizó una burra, en el caso de Balán, por ejemplo, escúchalo, la burra de Balán, hasta la utilizó para que Balán no se perdiera y le puso y le habló. ¿Por qué me pegas?, le dijo a la burra a Balán. Le habló una burra. ¿Qué tal que alguien, un animalito de pronto te hable? Él utiliza muchas cosas, muchos medios, muchos, para que tú no te pierdas. Y lo importante es la sabiduría que debe tener el sacerdote de la casa. ¿Sí? Así no te sientas apoyado, mi hermanito. Pero el sacerdote de la casa, así tal vez, o tú, preciosa mujer de Dios, si ves que tu sacerdote no está, pues sé tú santa. Sé tú santa. Crece en el amor de Dios. Si tu sacerdote no está en la casa, tranquilo que vas a tener un sacerdote, princesa de Dios maravilloso, que llama el Espíritu Santo en tu casa, en tu corazón. ¿Sí? Y ese sacerdote maravilloso, que es el Espíritu Santo, te va a dar esa sabiduría y el acompañamiento si es que estás solita. ¿Sí? Si te ha tocado sola, no estés pendiente de todas formas de lo que te pueda dar este sacerdote que está perdido en el mundo, este San José que está perdido. Entonces, ¿tú cómo puedes hacer? Dedícate a tu santidad, dedícate a amar a Dios, dedícate a que el amor de Dios esté en tu corazón y el resto déjalo por añadidura. Déjalo por añadidura, porque mi Señor todavía, mi papá Dios todavía sigue dando sacrificios, todavía se siguen sacrificando muchas personas. ¿Cuántos sacerdotes santos no están perseguidos? ¿Cuántos sacerdotes santos no siguen siendo de verdad muertos todavía? Por allá en el oriente, ¿no han escuchado esas historias tan tenebrosas y tan tremendas? Todavía cuántos inocentes no siguen muriendo. Por ejemplo, esos abortos son inocentes que de una u otra forma toda esa sangre derramada, tarde que temprano, se va a levantar para que todo lo que tú estás haciendo en santidad, se vea reflejado en la unidad familiar. Porque Él no quiere, mi papá Dios, que ninguno de sus hijos se pierda. Entonces no dejes de persistir, insistir con mucho entusiasmo en estar buscando la presencia de mi Padre Dios. Así el otro no lo haga. Si tu San José no está en la casa, que fuera el ideal, o el que está en la casa no es coherente con la vida que tú quieres, pues sé tú coherente. Dedícate a tu santidad. Dedícate a tu santidad, que en su momento, perdóname el dicho, a cada marrano gordo le llega su Navidad, princesita. Sí, un dicho, mi esposa le rasca la cabeza porque dice, y bendito las palabras que sale el Rafa, con las cosas hasta le da vergüenza, con todas las palabras que sale el Rafa. Pero a cada marrano gordo le llega su Navidad, princesita. Entonces no te preocupes. Bueno, a cada pavo gordo le llega su Navidad, ya veo lo más bien así entonces, porque son malos pavos, ¿no? Aunque en Colombia no comen pavo, pero bueno, anyway. Pero está el mensaje, ¿verdad? Dedícate a tu santidad, dedícate tú a ser santa. Dedícate, si tu San José no está en la casa, bendito sea el Señor, lo anhelas en tu corazón. O tal vez estás solita porque nunca llegó un hombre a tu vida. Tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, princesa de Dios. Sí, o príncipe de Dios. Tú tienes al Espíritu Santo. Dedícate a ser coherente en esa búsqueda del Señor, porque Él te va a llevar a ese Egipto tal vez. A ese Egipto, pero te lleva protegida. No vas solito. Te coloca personas que te van a dar. De verdad, siempre el Señor es proveedor. Por eso llama papá Jiret, porque Él es proveedor y Él te va a proveer lo necesario, inclusive hasta en los paganos. Eso lo dice la palabra. Eso lo dice, que a lo que se te comió el saltón, el no sé qué cosas dice la palabra, eso se te va a devolver. Lo que te han robado, lo que te han quitado, a ti se te va a devolver de una manera sobrenatural. Nunca te va a hacer falta nada, créelo. O sea, nosotros lo damos por testimonio, no te va a hacer falta nada. A pesar de que a veces nosotros vemos, yo personalmente le digo, yo a veces veo las cosas y digo, ¿y ahora qué? Sí, ¿ahora qué? Por ejemplo, ahorita que tengo que pagar una cantidad de cosas, el estudio a mi hija, muchas cosas. Digo, ¿y ahora qué? Pero el Señor es tan misericordioso que provee. Igual a ti, no porque nosotros seamos, no es que ustedes tienen un ministerio, no porque ustedes hacen, no, esto también es para ti.
Dios provee, no tengas miedo, no tengas temor, porque Dios provee. Y Él, si te falta tu San José, no te preocupes, que tienes el mejor San José de todos, que llama nuestro Señor Jesucristo, porque Él es sacerdote. Y ese sacerdote precioso, que es mi Señor Jesucristo, llega a tu vida si tú lo aceptas y no estás sola. No estás sola. Y a ti, mi hermano San José precioso, que todavía estás por allá en el mundo embolatadito y de vez en cuando vienes a coquetearle a la palabra de Dios, dedícate a escuchar, estudia. Tú que dices, pues que tienes un Dios a tu medida, pues yo te reto a que estudies. Si tienes un Dios a tu medida, pues profundiza. Si eres tan curioso en muchas cosas, en vez de estar pensando por allá en si los extraterrestres van a venir ahora y van a apoderarse del mundo, si te pones a mirar a ver si las energías, o si te pones a mirar en una cantidad de teorías bobas, pues dedícate a mirar a mi Señor Jesucristo, que fue capaz de no decir nada cuando lo estaban crucificando. ¿Por qué no lo sigues a Él? ¿Y por qué si te pones a seguir a un hombre que murió y no sigues a un hombre que sí resucitó? ¿Por qué no lo sigues? Dedícate a estudiar, estudia y profundiza. Que Dios te bendiga en esta Navidad, porque estamos en tiempo de Navidad. Y cuando desees acompañarnos, maravilloso. Esta noche, por ejemplo, mi esposa tiene su encuentro con mujeres, pero al principio se fueron muchas mujeres se han inscrito. Yo quiero acompañarte, yo quiero decirte, pero ahorita en estos tiempos estás descansando. ¿Pero descansando de qué? ¿De qué? No del trabajo. ¿Pero de qué descansas si tu corazón siempre ha estado perdido? ¿De qué descansas? ¿De qué descansas? Dios te bendiga y tengas un día maravillosamente bendecido en Cristo Jesús. Y ten cuidado, mis hermanos colombianos. Hoy no es tiempo de hacer bromas, porque es algo pagano que se burla de algo que es demasiado doloroso. Y es algo muy sublime. Y ten cuidado, porque es el mal allí encubierto. En Colombia, desafortunadamente, hoy se hacen bromas. Bromas por los santos inocentes. Y pásela por inocentes. Ten cuidado, porque es una fiesta pagana. Ten cuidado. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.